Muy bien, vamos a retomar, hermanos, lo que veníamos viendo la semana pasada acerca de la unicidad. Estuvimos mirando dos textos que son paralelos, textos del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Por ejemplo, y lo que yo cierro nadie lo abre y lo que yo abro nadie lo cierra. En otras palabras, igualmente en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice también: escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Ok? Entonces aquí está hablando acerca de que se trata del mismo. O sea, una de las cosas, hermanos, complicadas, lógico, uno a veces se pregunta por qué el Eterno dejó, o dejó no creo que sea el Eterno el que nos complique a nosotros las cosas, sino nosotros nos complicamos porque a veces queremos leer la Biblia, leer la Escritura con una mente prefijada, o sea, una mente ya alineada a un concepto. Y hoy en día nosotros debemos de leer la Escritura, la Torá, la Tanakh, con una mente no alineada ni prefijada, sino como personas que apenas estamos por primera vez leyendo las Escrituras y dejando a un lado nuestra propia argumentación humana o argumentación denominacional, porque el mundo religioso pues se ha repartido en denominaciones, ¿ok? Hay muchas denominaciones, hay más de 100 denominaciones en el mundo, todas basadas en la Biblia, en la Escritura, y han creado su propia forma teológica, su propia forma interpretativa, y a veces esas formas riñen con la misma Escritura, contradicen con la misma Escritura, entonces chocan con ella, y a raíz de ello es que se hace difícil entender. Ahora, de igual manera, nosotros debemos de procurar pedirle al Eterno la revelación en cuanto a entender cuál fue el propósito, cómo desarrolló todo, por qué, para qué y cómo. O sea, el proceso para llegar a lo que hoy en día vemos. Unos lo vemos y otros no lo ven. Entonces ahí es donde está el problema. Por ejemplo, aquí en estos dos textos, en el libro de Isaías, es un texto que está en el Antiguo Pacto o el llamado Antiguo Testamento. Y el libro de Apocalipsis es un documento que está en el Nuevo Pacto llamado el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, el que está hablando es Yahweh. Por eso dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y en Apocalipsis el que está hablando es Yeshua, o está hablando de Yeshua. Por eso dice: escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces, si miramos un poco más atrás de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿será que habrá dos salvadores? ¿Será que hay dos que abren y cierran? ¿Será que hay dos pastores?
porque un salmo muy famoso en la escritura, Salmo 23, dice, Yahweh mi pastor, nada me faltará. Y luego viene Yeshua y dice, yo soy el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Entonces una persona que no entienda los senderos y los caminos del Eterno se preguntará, bueno, ¿será que hay dos pastores? No, eso es que hayan dos pastores, es el mismo pastor y es la misma esencia. ¿Será que hay dos rocas eternas? Porque hay dos textos donde habla de la roca eterna, uno en el antiguo pacto y otro en el nuevo pacto, pero es la misma roca. ¿Será que hay dos legisladores? ¿Será que hay dos jueces? ¿Será que hay dos reyes supremos? No, es el mismo rey. Solo que el que habla en el antiguo pacto no se había manifestado al mundo, no se había hecho carne, por eso hablaba en términos propios normales. Viene Yeshua. Hablaba como Elohim, que es, y otras veces hablaba como siervo, en el título de hijo, ¿ok? O sea, cuando hablamos en el título de hijo, estamos hablando de sumisión, o sea, de siervo, el que se humilla. Porque él así como fue glorificado hasta lo sumo, también él se humilló hasta lo sumo, para a través de su glorificación y a través de su humillación podríamos alcanzar la entrada al reino y la restauración de todas las cosas. Amén. Baruch Hashem. Entonces, Yeshua es Yahweh en todas las cosas. La cadena monoteísta, ojo con lo que vamos a escuchar. La cadena monoteísta no fue rota con las declaraciones de Yeshua. Él más bien la ratificó. Porque no olvidemos, hermanos, que el pueblo hebreo es un pueblo históricamente monoteísta. El primer monoteísta que hubo en la tierra fue Abraham. A pesar de que él había sido politeísta o se levantó en un ambiente de muchas divinidades, de muchos dioses, cuando el Eterno se le manifiesta a él se vuelve monoteísta, o sea, adquiere la fe genuina, la fe original. ¿Ok? Porque cuando hablamos del politeísmo, es una cultura o una sociedad que cree en muchas divinidades, en muchos dioses, en muchos santos. ¿Ok? La cultura hindú, la cultura egipcia. ¿Cómo
llegó él a entender que solamente es una divinidad. Muy sencillo. Mire la forma tan sencilla. Una persona acostumbrada al politeísmo, a creer en muchas divinidades, pero también acostumbrado a que ninguna de esas divinidades se manifestara. Nunca se manifestaron. La gente solamente creía en divinidades que nunca se manifestaban, pero la gente los creía. Viene Abraham y se le manifiesta una entidad, una divinidad, un ser supremo. Pero Abraham ve que este ser supremo no está acompañado de nadie, de otro ser, ni nunca habló de otro ser que estuviera con él. El Eterno nunca le dijo a Abraham, yo te estoy hablando, pero mañana te va a hablar el otro Elohim, otro Dios. No. Entonces, en la forma que el Eterno habló con Abraham fue una forma de unitaria, una forma de unicidad. Abraham se dio cuenta, porque Abraham no era ningún tonto, de que él estaba hablando un ser, le estaba hablando la divinidad, y él, por la forma en que hablaba, se dio cuenta de que no habían otros más con él. ¿Ok? Porque es que usted conversando con una persona, usted se da cuenta si la persona trabaja o no trabaja, estudia o no estudia, es casado o soltero, si es casado tiene hijos o no tiene hijos, porque eso se va expresando en una conversación. Por eso es importante a veces sostener una conversación con una persona que uno no conoce bien, porque si que la persona nos lo diga, nos da a entender a través de ciertas palabras su condición. Eso fue lo que también pasó con Abraham. Abraham, él en sus diálogos con el Eterno, él se dio cuenta de que solamente él es, de que habían otras criaturas, pero fueron creadas por él. Estamos hablando de los ángeles. Usted nunca ve a un Jacob, a un Abraham, a un Isaac adorando a un ángel, como si fuera una divinidad. Eso nunca pasó, porque ellos eran muy conscientes de que solamente hay, no que había, hay un solo Elohim, un solo Yahweh. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando viene Yeshua, porque todo el judaísmo estaba esperando la manifestación del Eterno, porque él lo había prometido. Hay decenas y decenas de textos en el Antiguo Pacto donde el Eterno está prometiendo, yo voy a venir, yo lo voy a hacer, yo aquí, yo allá, yo voy a estar ahí. Lo que estaba oculto para el judaísmo, tanto profético como cultural o intelectual, era la forma, los medios, el método de cómo el Eterno iba a cumplir lo que él había prometido, de que él mismo iba a venir. Todavía una expectativa, hermanos, muy tenaz dentro del judaísmo, pero el judaísmo cometió un error. El judaísmo cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió el judaísmo? Ellos empezaron a elucubrar, o sea, a imaginarse métodos y formas como el Eterno se iba a manifestar. Entonces ellos dijeron, no, él se va a manifestar por medio de un ángel, porque este texto dice de esta y de esta manera. O sea, empezaron a tomar textos aislados del Antiguo Testamento y a darles una explicación mesiánica, a darles una aplicación en cuanto a la venida del Eterno, de que ellos decían, es imposible que Él venga directamente, pero Él lo va a hacer a través de un ángel, a través de un enviado, a través en fin. Ellos empezaron a imaginarse, y eso no es malo. O sea, me refiero que cuando usted tiene la expectativa de algo, usted se imagina muchas cosas. No, cuando yo llegue, o cuando yo vaya, o cuando yo haga, o cuando yo tenga, o cuando yo aquí, o cuando yo allá, yo me imagino que eso va a ser de esta manera. Y creamos escenarios mentales, muchos escenarios, no uno solo, muchos escenarios los creamos. Y cuando ocurre el evento,
a veces pues no siempre es como nosotros nos lo imaginamos. Hay veces sí cumple la expectativa, pero otras veces no cumple la expectativa. ¿Ok? Entonces, eso pasó con Yeshua. El Eterno viene y se hizo carne, el Verbo se hizo carne, tomó cuerpo, y los judíos habían creado algunas expectativas respecto a quien viniera, tanto que una vez un príncipe árabe turco, él decía, cuando venga el Mesías que esperan los judíos, porque era admirador de los judíos, entonces él decía, cuando venga el Mesías le voy a regalar mi mejor caballo hoy se lo regalo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Acerca del Mesías. Mire que el mismo Juan expresó unas palabras, Yohanan el Inmersor. Él dijo, aquel de que yo no soy digno de desatarle las correas de sus pies, o sea, los cordones, de que él no era digno. ¿Ok? O sea que el mismo Juan, él, es extraño esto. Viene Yohanan y la gente, porque Yohanan fue un profeta, fue llamado profeta, aunque él nunca profetizó nada, pero los judíos lo tenían por profeta porque el mensaje de él impactó a la comunidad judía en Jerusalén. Tuvo un impacto. Y Yohanan no tenía pelos en la lengua para hablarle a la gente. Le hablaba recio y con la verdad. Entonces todo el mundo le tenía respeto porque era una persona intachable en su vida, en su comportamiento. Nadie tenía nada que decir de él. Entonces era muy admirado hasta por los mismos romanos lo admiraban. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El mismo Yohanan el Inmersor, cuando él ve al Mesías, porque a él le había sido dada una señal, a este le dio la orden, bautiza, haga tevilá a mucha gente. Eso sí, a todos los que usted le haga tevilá, póngales cuidado porque aquel que es el Mesías, hay una señal con él. Vas a ver algo diferente que con los demás. Entonces yo me imagino a Yohanan bautizando gente porque la gente iba, el mensaje de él fue tan contundente, tan fuerte, que él no tenía que decirle a la gente, hagan tevilá, vengan, bautícense. No, la gente iba, bautízanos Juan, bautízanos. Entonces él los bautizaba porque esa fue la orden que recibió del cielo. Y en cada bautismo él estaba pendiente de una señal, de alguien. Cuando viene Yeshua, Juan ya sabe que Yeshua pues está por ahí predicando, ya tiene discípulos, hace muchos milagros y es alguien diferente. Entonces Juan dice, de pronto sea él. Y ya Juan pues le tenía cierto respeto al Mesías, tenía cierta admiración y respeto. Por eso cuando Yeshua va donde Juan para que lo bautice, porque Yeshua sí sabía que él debía de ir donde Juan para que Juan lo presentara al mundo, porque es que la misión de Yohanan el Inmersor fue presentar a Yeshua, al Mesías, al mundo, o más bien al pueblo. ¿Ok?
¿Por qué? Porque eso ya estaba profetizado. Eso ya estaba profetizado. Vamos a mirar Malaquías capítulo 3. Mire cómo dice. Aquí está hablando el Eterno, Yahweh. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ojo con estas palabras, hermanos. Y vendrá, cambia la oración, y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. Ojo, a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis, el llamado el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, dice Yahweh, Shebaot. ¿Ok? Entonces, lo más impresionante de esto es que el Eterno está hablando aquí. Él dice, yo envío mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? El mensajero no es Yeshua. El mensajero es Johanán. Johanán viene primero y preparará el camino delante de mí, porque Johanán preparó al pueblo. ¿En qué sentido preparó al pueblo Johanán? Con su mensaje contundente, volviendo el corazón de las gentes al Eterno. Por eso la gente se arrepentía, por eso los judíos iban donde él a hacer tevilá, dando a entender que estaban en contrición de sus corazones. Querían volver otra vez a los caminos del Eterno, a la Torá. ¿Ok? Porque se dieron cuenta que estaban mal. Por eso la gente iba donde Johanán. La escritura nunca da exacto el número de cuántos bautizaría, le haría tevilá a Johanán, pero fueron miles y miles, porque en 3 años lo que hacía Johanán era eso, bautizar, hacer tevilá, 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 porque la gente iba y lo buscaba. O sea que aquí se cumplió, y de eso se trataba, de preparar el camino delante de él, de Yahweh. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice, y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. ¿Por qué dice la palabra súbitamente? Porque no está hablando de una presencia que antiguo pacto, la nube y los sacerdotes tenían que salir de ahí y todo eso. No, no era eso. Esta profecía se cumple cuando Yeshua fue al templo y reprendió a los cambistas y a los que estaban ahí en la zona donde donde se vendían los animales para los sacrificios y donde se cambiaba la moneda extranjera por la moneda legal, o sea, la moneda israelita, los shekels. ¿Ok? Porque no estaba permitido que entraran a las arcas del templo o que se depositaran en los objetos de las ofrendas, en las campanas del templo, moneda extranjera, porque esas monedas tenían efigies, tenían rostros de divinidades de otros países, porque los judíos que vivían en Egipto, los judíos griegos, los judíos que venían de Roma, los judíos que venían de Asia, de por allá de esos lugares lejanos, pues ellos venían con su moneda porque eran de esos lugares. Entonces ellos llegaban a Jerusalén, iban donde los cambistas, que están ahí mismo en el templo, para cambio de divisas. Cambiar moneda extranjera por la moneda local, la moneda del templo. ¿Ok? Pero esta gente estafaban a la gente, les robaban, había mucha estafa, muchas cosas irregulares. Cuando Yeshua ve eso, aunque él ya lo sabía, pero ya él lo ve con otros ojos. ¿Ok? Él lo ve ya con otros ojos sin dejar de saber todo en realidad. Entonces él se aira. Por eso le da juguete a todos esos cambistas, vuelca las mesas y los echa todos de allí y les dice esas palabras duras. Habéis convertido la casa de Yahweh o habéis convertido mi casa en casa de ladrones. ¿Ok?
Bendito sea su nombre. Luego está ese cumplimiento. Vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis. El llamado el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. ¿Ok? Entonces, por eso Juan, él sabía que la misión de él era presentar al Mesías. Por eso hubo un momento, ya después del bautismo del Tevilá, que él señala a Yeshua y dice: ¡he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo! A él seguir. O sea, un fenómeno, hermanos, que pasa en esa época es que Johanán se llenó de seguidores. La gente lo seguía. Predícanos, Juan, predícanos, pero él solamente les predicaba para arrepentimiento, o sea, para techubá. Y cuando menos piensa, sin Juan darse cuenta, se formó un grupo grandísimo con muchos seguidores que lo seguían. Pero Johanán, a diferencia de Yeshua, Johanán no hizo milagros. No hay una escritura ni profética ni testimonial que diga que Juan sanó enfermos, Juan levantó muertos. No. Juan no hizo ni un milagro. Juan solamente predicaba, anunciaba. Y la gente se quedó impactada con su mensaje, por la contundencia y porque él hablaba de Torá. ¿Ok? A nivel de techubá, o sea, de retorno. Cuando él presenta al Mesías, él dice unas palabras muy sabias. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Hablando del Mesías, que yo mengüe y que él crezca, porque él sabía que venía. Él sabía cuál era su misión. Su misión no era aquí levantar una iglesia, levantar un grupo, una escuela rabínica, no. Solamente alborotar el avispero allá en Jerusalén, despertar el espíritu de los judíos que aman la Torá y que aman al Eterno, y que las gentes estén preparadas en techubá, en arrepentimiento, en contrición de corazón y de espíritu para la aparición del Mesías. ¿Ok? Entonces, por eso ya él empieza más bien como a mantener un bajo perfil porque Yeshua pues estaba arrollador ya, porque lo de Johanán era el Tevilá y el techubá de las gentes, y lo de Yeshua era los milagros, también su mensaje contundente, pero los mensajes de Yeshua eran unos mensajes más bien rabínicos, mensajes de Torá. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. ¿Oíste que se dijo? Los ancianos dijeron. Y entonces, porque usted ve que de Johanán, de los mensajes de Johanán, casi no hay, no fue como de un estilo muy rabínico, muy de Torá, sino más bien llevando a la gente a que regresen, a que hagan techubá, que hagan retorno a la Torá, que compongan sus vidas, a que hagan tikkun olam, o sea, rectificación de sus vidas. Eso era el mensaje de Johanán. Pero los mensajes de Yeshua son mensajes más rabínicos, más de Torá. También llamando a la gente al techubá, pero ya de otra forma diferente, una forma rabínica, con mensajes concisos, certeros, contundentes, rebatiendo lo mal hecho dentro de la Torá, entre los que estaban en ese estado, y trayendo y llamando a la gente a que hicieran también tikkun olam, a que volvieran a la Torá, a que volvieran a los principios antiguos sobre la Torá. Entonces, en algunas ocasiones Yeshua hablaba como Yahweh, como Elohim. Por ejemplo, cuando él perdonaba los pecados, estaba hablando como Elohim, porque los mismos judíos, cuando lo oían diciendo semejante cosas,
ellos decían, este blasfema, porque solamente Yahweh perdona pecados. Y como este viene aquí diciendo que te perdono tus pecados. Él estaba actuando como Elohim. Como hombre, como ser humano, se cansaba, tenía las vicisitudes normales de un ser humano, del hambre, de la sed, del cansancio, de desplazarse a pie de un lugar a otro. ¿Ok? Así lo normal. Baruch Hashem. Y como aquel que está en cumplimiento de tantas profecías, cada una las fue cumpliendo, ¿ok? De acuerdo a cómo estaban escritas. Lo que ocurría, hermano, es muy sencillo. Jerusalén en esa época tenía mucha convulsión política, o sea, había muchos problemas políticos. Nada raro, ni nada cambiado en este tiempo. Entonces a Yeshua no le convenía como presentarse mucho ante la gente, porque había una sentencia sobre los judíos por causa de las revueltas judías, que los romanos lo estaban vigilando. Lo estaban vigilando porque en esa época estaban los celotes, estaban los sicarios, había unos grupos violentos que planeaban ataques en contra de los romanos, ataques de guerrilla, ataques, dan el golpe y se esconden, no un ataque abierto porque saben que la pierden, porque no eran capaces con los soldados romanos. Entonces ellos lo que hacían era que golpeaban y se escondían a los romanos. Entonces había mucha convulsión y muchos problemas, muchas sospechas. Entonces cuando empieza mucha gente a seguir a Johanán y a seguir a Yeshua, los romanos comienzan a sentirse recelosos, desconfiados, porque se había sacado una prohibición de grupos en la calle, prohibido la reunión de más de 20, de más de 50 personas en la calle, porque eso era como para los romanos, pensaban que si se reunían 50, 100 personas en algún lugar, era para levantarse en contra de ellos y hacerles guerra. Entonces ellos, para evitar eso, crearon leyes y había un ambiente de mucha desconfianza. Por eso Yeshua tenía cuidado de eso, de que no mataran personas por causa de él. ¿Ok? Porque si a él lo seguían 200 personas y lo habían reunido por ahí, llegaban los romanos y los pasaban a espada, porque la gente se rebelaría contra ellos o protestaría contra ellos, entonces Yeshua no quería una situación de esas. ¿Ok? Por eso ustedes ven que a veces Yeshua, cuando sanaba a una persona, le decía, no le digas a nadie quién te sanó. O sea, si hubiera sido un tiempo diferente, en un lugar diferente, ¿qué necesidad tenía Jesús de decirle a los que él sanaba que no le dijeran a nadie? Pero él lo hacía precisamente por eso, para evitar un levantamiento o una sospecha de levantamiento por parte de los romanos. ¿Ok? Entonces, por eso él a veces evitaba las multitudes, aunque las multitudes lo seguían siempre, lo buscaban siempre, pero él evitaba eso, hermanos, y evitaba comprometerse con sus palabras en contra de los romanos, del imperio romano. Por eso, cuando los romanos le tendieron una trampa, pues ellos pensaban que le iban a tender una trampa. Por eso le preguntan, maestro, ¿es lícito dar impuestos a César? Para uno entender esta pregunta hay que estudiar el trasfondo en aquella época. En Israel, para el sostenimiento del templo se cobraba un impuesto para el templo.
Para el rey de Israel o los que gobernaban Israel, pues también había otros impuestos que los israelitas tenían que pagar. Y a veces los tenían que subir, que porque los gastos son muchos. Y usted sabe cómo son los políticos. Luego, como ellos están bajo el imperio romano, porque en esa época, cuando Yeshua vino, no era una buena época para Israel, pues habían sido invadidos por Roma y se habían convertido en tributarios de Roma. Tributarios de Roma, o sea, no solamente daban impuesto al templo, al rey de Israel, al que gobernaba Israel en esa época, sino también otro impuesto extra a Roma. Entonces los judíos estaban, hermanos, ahorcados con impuestos. Había mucho recelo y mucha cosa, y estaba prohibido hablar mal del imperio romano, de los invasores. Entonces a Yeshua le tendieron la trampa con una pregunta. ¿Es lícito dar impuesto a César, siendo que es un impío, un idólatra, etcétera, etcétera? Entonces Yeshua dijo, a ver, tráigame una moneda. Le traje una moneda y claro, en la moneda había una efigie del emperador, de César. Y los emperadores en esa época se autodenominaban dioses. Yo soy Dios de Roma, siendo seres humanos, pero bueno. Yeshua astutamente y sabiamente le dice, ¿de quién es esta efigie? Ah, de César, porque se dice César. Es de César. Entonces Yeshua les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Con eso los dejó calladitos. Pero fue una respuesta, hermanos, magistral. Cuando uno estudia el contexto del ambiente que había en esa época, cómo eran las cosas en esa época, y uno mira la pregunta y la respuesta, uno queda asombrado. Pero eso era una trampa, porque si él dice otra cosa diferente, hermanos, le echan a los soldados con cuentos. Vea, ese está diciendo que no hay que darle impuestos a César. Y eso es sedición, eso es rebelión. O sea, ya eso es punible, eso era un delito. Pero mire la respuesta, den a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Ahora, la pluralidad de personas en la divinidad, hermanos, eso era una enseñanza y una doctrina completamente desconocida en el judaísmo. La pluralidad de divinidades, eso viene del paganismo. Porque el paganismo, desde la época de Nimrod, estaba en pleno auge. Y Nimrod pues la enfatizó más y creó más divinidades. Y de ahí se desprendieron la forma de adoración a los dioses paganos en Grecia, en la India, en Egipto, en la parte de los cananeos, que ellos tenían. Yo aquí tengo un libro donde habla de las divinidades cananeas. Eran como 3.500 divinidades tenían en Canaán. O sea, en la parte semítica. Muchas, miles de divinidades, hermanas. Eso era impresionante. Entonces, había un politeísmo muy arraigado en las sociedades en esa época, para que venga y se levante un pueblo que solamente cree en uno, un solo Elohim y un solo creador. Eso contrasta, eso le daba duro. ¿Ok? Luego, después de que Yeshua se va de aquí de la tierra corporalmente, pero no espiritualmente, vienen esos concilios y vienen esas intromisiones paganas a las congregaciones primitivas de la Torá, de la fe en Yeshua, y cambiaron las reglas de juego e introdujeron doctrinas politeístas, cambiándoles de nombre, pero sin dejar lo que es el paganismo
el paganismo babilónico, ¿ok? Sin dejar eso, simplemente les cambian de nombres, pero es el mismo ídolo, el mismo ídolo que siempre ha habido históricamente. Por ejemplo, esa creencia de lo que en el catolicismo se llama la Virgen María, la Inmaculada Virgen María. Cuando uno se pone a mirar hacia atrás, antes del cristianismo, esa divinidad pagana representada por una mujer cargando un niño, eso ya existía. Aún en la época de Mochi, en la época de los faraones, en la época de los asirios, en la época de los griegos. Cada país tenía su divinidad femenina, representada por una mujer. Una vez una mujer sola, una estatua de una mujer sola, y otras veces cargando un niño. Entonces, por eso vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se habla de Diana de los Efesios, que era una divinidad. En otra parte se llamaba la Venus, pero es la misma. Y es la misma Astarte, es la misma Semiramis, en fin, eso en cada cultura que tiene esta divinidad, desde la antigüedad tiene diferentes nombres, pero es la misma. Hoy en día entró al mundo religioso cristiano a través de la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen, la Morena de México. En cada país tiene diferentes nombres. Aquí hay como 15 Marías, que la del Carmen, que la del Socorro, que la de la Misericordia, que la de yo no sé qué, en fin. Pero es la misma. Es la misma. Bendito el Eterno. Entonces, el judaísmo, hermanos, se ha mantenido monolítico. Se ha mantenido monolítico, manteniendo su monoteísmo. Son dos palabras. Monoteísmo es la fe y la creencia en un solo Dios, en un solo Elohim. Y el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Muchos dioses, es lo que quiere decir politeísmo. Por eso nosotros somos monoteístas. Sabemos que el Eterno es uno. Por eso con orgullo recitamos el Shema. El Shema es la declaración suprema de la existencia de un solo Elohim, de una sola divinidad. Amén. No son dos, no son tres, no son cuatro, es uno. Es uno. Por eso decíamos ahora, con la venida de Yeshua no se rompió la cadena monoteísta. ¿Ok? Porque vino Yeshua y él la ratificó. Él la ratificó. Cuando a él le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él no dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No. El primer mandamiento que ha existido desde la antigüedad dentro del pueblo hebreo es el Shema. O sea, la declaración y el reconocimiento de que Él es uno. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Uno, intrínseco, uno en esencia, uno en manifestación, el mismo de siempre. ¿Ok? Y mire que eso es un mandamiento. Recitar el Shema es un mandamiento. El problema es, hermanos, que a nosotros en el cristianismo nos enseñaron que mandamiento es puras prohibiciones. Puras prohibiciones. Que esos son los mandamientos. Entonces la gente
mentalmente, psicológicamente se acostumbró a eso. Cuidado con eso, que eso es pecado, que eso es la ley. Entonces la gente se acostumbró. Pero ya uno escudriñando bien las escrituras, uno se da cuenta que hay mandamientos que se llaman los mandamientos afirmativos o los mandamientos positivos. En este caso, el Shema es un mandamiento positivo o afirmativo y es una declaración. Una declaración. Yo no sé, hermanos, cómo hacen personas que están en raíces hebreas, que creen en dos divinidades o que creen en tres divinidades. Yo no sé cómo hacen para recitar el Shema, yo no sé. O lo suprimen de su liturgia religiosa o lo suprimen de su forma de orar, pero ya eso sería una alteración a la Torá, porque no se puede suprimir un mandamiento. Porque a Yeshua le preguntaron muy claramente cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Qué fue lo que él dijo? No, el primer y gran mandamiento es este: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y de ahí se desprenden los otros. Porque ¿cuál es el problema, hermanos? Que usted todavía le puede preguntar a una persona que está en raíces hebreas, que no ha sido bien enseñado, no ha tenido un buen maestro, de pronto. O le puede preguntar a un pastor cristiano de cualquier denominación o a un cura párroco, y usted le pregunta: pastor, o señor cura, o moré, ¿cuál es el primer mandamiento? Y hay muchos hermanos que yo no sé qué es lo que están estudiando, que dicen: hombre, el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso lo tiene la frase lista. Más sin embargo, ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es la situación? La situación es, hermanos, de que el catolicismo hábilmente, porque eso no fue por ignorancia, hábilmente ellos crearon una lista de los 10 mandamientos. Y eso lo enseñan para la confirmación, para muchas liturgias que se celebran dentro del catolicismo y forma parte del canon, de la liturgia católica. Los 10 mandamientos, ellos los tienen ahí enumeraditos. Dentro de esos 10 mandamientos que ellos crearon tácitamente, hay 2 que anularon. El primero fue el Shema y el segundo fue el Shabbat. Si pusieron: santificarás las fiestas. Entonces, claro, un católico, no, hay que santificar el 20 de julio, el 7 de agosto, en México el Día de la Independencia, eso hay que... Entonces, mucha gente piensa que eso es santificar las fiestas, porque el catolicismo realmente no tiene fiestas de la Biblia, sino fiestas católicas relacionadas con sus ídolos, pero bíblicas casi no. Si alguien quiere decir: no, hermano, usted está equivocado, vea, el nacimiento de Yeshua, mire que nosotros sí lo celebramos el 24 de diciembre, amanecer 25. Yeshua no nació en esa fecha. Esa es la fecha del nacimiento del dios Sol, de una divinidad egipcia y babilónica que es el Sol. ¿Ok? Por eso es que el domingo, mire usted cómo el Eterno enredó al cristianismo de una forma tan feroz y tan clara y tan obvia. Pasaron el Shabbat para el domingo. Por eso la gente, el cristianismo regular, secular, si es en el catolicismo, celebra la misa, las misas principales el día domingo.
y el otro cristianismo protestante celebra los cultos de dominical el día domingo. Si el cristianismo celebrara la dominical, porque así se le llama el culto de la mañana, en otro día ya no se podía decir dominical. Vamos a la dominical o va a venir a la dominical, porque la palabra dominical es una palabra griega, una palabra romana, que es dominis, o sea, el día dominante, que es el día del sol. El día del sol. Por eso, una de las formas más claras de uno entender esto es en el idioma inglés. Por eso el domingo en inglés se dice Sunday. Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday en inglés? Pues la traducción al español, día del sol. Eso es lo que quiere decir domingo o Sunday, día del sol. Entonces, toda persona que hoy todavía está yendo a una escuela dominical o a una misa, Marcos 12:28, o a una misa, está celebrando, está honrando el día del sol. Marcos, ¿qué? Me fue. 12:28. Bueno, aquí está la cita cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el primer mandamiento de todos. O sea, a mí me parece tan espectacular ese texto, hermanos. Usted cójalo y subráyelo, sombrero. Yo aquí lo tengo sombreado en mi Biblia. Ahí lo tengo sombreado con un marcador, porque ese texto es vital para aquellas personas que todavía, aunque no van a una iglesia católica o no van a una iglesia cristiana, pero siguen celebrando el domingo, haciendo cosas de carácter religioso el día domingo, siendo que es un día que está dedicado al Deu Dominis, o sea, al día dominical o al día dominante, algo así, que tiene que ver con el dominio. ¿Qué se está refiriendo? Al sol, porque todavía hay culturas, pero más en la antigüedad, que adoran o adoraban al sol. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Hay que recordar, hermanos, que cualquier doctrina o pensamiento que no esté enraizada y fundamentada en la Torá no merece la confianza de un serio estudiante de la Escritura. ¿Ok? Ojo con esto. Cualquier doctrina que no esté enraizada, basada y fundamentada en la Torá no merece la confianza de un estudiante serio de la Tanakh, de la palabra. ¿Ok? En el libro de Apocalipsis vemos a Yeshua elevado como el ser supremo que es. Su nombre es ya ensalzado a lo sumo, como dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh. Así, hermanos, es como dice en el texto original, no las traducciones. En las traducciones tímidamente pusieron la palabra Señor. Eso ha sido, hermanos, un embolate tenaz, porque la gente no cae en cuenta que la palabra Señor figura en la Biblia católica, en la Reina Valera, y es dirigida a la divinidad. Pero si los teólogos o los traductores cristianos dieran fe al texto sagrado, donde el texto dice, por ejemplo,
cuando dan textos del Antiguo Testamento. El pasaje que se leyó está en Filipenses capítulo 2, verso 10, que dice: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh. En la Reina Valera dice que Yeshua es el Señor. Así pusieron. Entonces las personas no caen en cuenta de lo que está leyendo, como si hubiera otro Señor. Pero dice, no, Yeshua es el Señor. Hablando originalmente que Yeshua es Yahweh. ¿Ok? Yahweh. Baruch Hashem. Ahora, también en 1 Timoteo 3:16, que este texto pues ya lo hemos mirado varias veces, pero no está de más pues mirarlo de nuevo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la salvación. Recuerda que la palabra piedad quiere decir salvación. Él, hablando de Yahweh, fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted nunca ha visto un texto que diga: y el Padre recibió a su Hijo cuando subió de la tierra en gloria. Nunca. No hay un texto que diga una cosa, una barbaridad de esas, porque no existe. Solamente dice: él, Yeshua, fue recibido arriba en Kabod, en gloria. Amén. Este texto es muy importante, pues declara de una forma muy clara y sencilla la encarnación, el verbo hecho carne de Yahweh en Yeshua. Juan 1:14. Por eso, como dijimos ahora, en Mateo 2:6 dice: pero allí sentados habían algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones, preguntándose: ¿por qué éste habla así? Blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Yahweh? ¿Ok? También en Judas dice claramente que Yeshua es Yahweh, en el libro de Judas. Mire, dice claramente que Yeshua es Yahweh. ¿De qué manera? Dice: porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde tiempos antiguos para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua, Hamashia, nuestro único y soberano Yahweh. ¡Ah! Tenaz. Lo que pasa es que esas Biblias Reina Valera, eso pegaron unos cambios ahí. En vez de poner el texto original que dice, pusieron la palabra Señor. Esa palabra Señor no da honor dentro de un contexto a la verdad, pero dice claramente: niegan a Yeshua Hamashia, nuestro único y soberano Yahweh. Así está en Judas 4. Ahora, mire cómo comienza el texto, que eso realmente es lo que ha pasado. Han entrado disimuladamente hombres impíos, destinados desde tiempos antiguos para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua Hamashia, nuestro único y soberano Yahweh. ¿Ok?
O sea que aquellos que promueven otra doctrina, otra enseñanza en cuanto a la divinidad diferente a lo que está escrito y lo que está revelado, esa gente va a ser juzgada y nada bueno va a pasar con ellos. Lo acabamos de leer aquí. Van a ser juzgados, preparados para este juicio. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, ahí mismo en Judas, dice lo mismo. Dice, al único Yahweh, verso 25, nuestro Salvador. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Al único Yahweh, nuestro Salvador. A él sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por medio de Yeshua, nuestro Hamashiach, nuestro Yahweh, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero mire cómo dice en la mitad del texto, por medio de nuestro Yeshua Hamashiach, nuestro Yahweh. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Por medio de Yeshua Hamashiach, nuestro Yahweh. Así está en el original. Por eso nosotros lo que hacemos en este tiempo es dar fe de lo que realmente está escrito en los originales, no en las traducciones. Baruch Hashem. Ahora, vamos a mirar, hermanos, la forma rabínica de cómo los rabinos miraban al Mesías en su poco entendimiento, porque realmente ellos no tenían mucho entendimiento acerca del Mesías, solamente elucubraciones, midrases, muchos midrases, o sea, pensamientos. Entonces, los rabinos entendieron que Yahweh desde antes de la creación del mundo ya había creado, no al Mesías, sino el nombre del Mesías o el título. Ojo con esto. Ellos sabían que el Eterno ya había creado, antes de la creación del mundo, ya había creado el nombre del Mesías o el título, pero no al Mesías. O sea, ellos no eran tontos, porque si ellos hubieran entendido que el Eterno había creado un hijo o que ya había tenido un hijo, porque la misma palabra habla de la preexistencia del hijo, del título de como hijo, no de un hijo, sino del título. Estarían ellos adorando a dos divinidades, serían dualistas. Pero usted nunca vea una oración judía que diga que adoramos a Yahweh Padre Eterno y al Hijo, también lo adoramos por los laditos. No, usted nunca va a haber una oración de esas, ni existe en la traducción judía una oración similar a esta, porque ellos estaban muy claros, ellos eran monoteístas, completamente. Ellos sabían quién era el Eterno. Pero sí sabían que se había creado los títulos. Por eso dice, por eso a él se le llama Ginón, del cual se deriva la palabra hebrea Nin, como un hijo de Adán. Rachi escribió que el nombre Ginón, el cual es el nombre del Mesías, se deriva del término gobernante magnificado. También dijo que Ginón se deriva de Jimchol Belligal. Jimchol Belligal, que quiere decir, él gobierna sobre la tierra y será magnificado. El Midrash Mishlei manifiesta de nuevo que el nombre del Mesías fue creado antes que el mundo fuera hecho. El rabino Pinejas Shapira,
uno de los más grandes estudiantes de Baal Shem Tov, o sea, el buen nombre, el Señor del buen nombre, fue más lejos al declarar con respecto al Salmo 72, que dice: el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo. Por lo tanto, antes de que el mundo fuera creado, el nombre del Mesías ya formaba o toma parte en la creación. O sea, el mundo fue creado por Yahweh a través del nombre de Yahweh. Ay, hermano, esto es para uno hacer así y abrir la Biblia. Ojo con esto es un pensamiento rabínico. Lo voy a volver a leer. Este rabino Pinehas Shapira, uno de los más grandes estudiantes de Baal Shem Tov, no piense que él adoraba ídolos porque dice la palabra Baal. La palabra Baal hay que entenderla muy bien de acuerdo al contexto. Cuando se habla de idolatría o de paganismo, Baal es pagano, porque la palabra Baal quiere decir Señor. ¿Ok? Pero también aquí cuando dice Baal Shem Tov, quiere decir Señor del buen nombre. O sea, Baal Shem Tov en la época del rabino Pinehas Shapira era una escuela rabínica muy famosa que se llamaba así, Señor del buen nombre. Dice que él fue más lejos al declarar con respecto al Salmo 72. Él dijo: el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo. Por tanto, antes de que el mundo fuera creado, el nombre del Mesías toma parte en la creación. O sea que el mundo fue creado por Yahweh a través del nombre de Yahweh. ¿Sabe por qué dice esto así? Fue creado por Yahweh en el nombre de Yahweh, porque este rabino no sabía cuál era el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua estaba oculto. Nosotros ya sabemos cómo se llama el nombre del creador. Entonces, como dije hace un momento, hombre, hay que leer la Biblia. ¿Dónde la abrimos? Para ratificar lo que está diciendo este rabino. Colosenses 1, verso 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él. Y aquí en este texto, si lo leemos desde antes, está hablando de Yeshua. ¿Ok? Entonces dice, y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. El Mesías fue creado antes de la creación, a lo que acabamos de decir ahora. El nombre del Mesías fue creado antes de la creación. Y ese rabino Pinehas Shapira decía que el universo, que toda la creación fue creada por Yahweh usando en su nombre Yahweh. Como él no tenía la revelación del nombre de Yeshua, él tuvo que poner el mismo nombre, Yahweh. Pero nosotros sabemos cómo es ese nombre, Yeshua. ¿Dónde lo podemos ratificar un poco más? Hombre, vámonos para Juan 1. Juan 1. 1:1 ya sabemos lo que dice, hermanos. En el principio era la palabra y la palabra era con Elohim, con Yahweh, y Yahweh era la palabra. Da. Pero luego el verso 10 está la palabra fuerte.
dice, hablando de Yeshua, estaba aquí en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Ah? O sea, aquí está hablando de cuando Yeshua vino al mundo, cuando el verbo se hizo carne, cuando Yahweh se encarnó. Por eso dice, estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. Pero los suyos, pero el mundo no lo conoció. Tenaz. El mundo no lo conoció. O sea, la gente del primer siglo, los judíos, no hablemos del mundo, los judíos del primer siglo tuvieron la visita más grande que un pueblo, que una nación pueda tener. La visita del Mesías, la visita de su propio creador, del propio creador de los cielos y de la tierra. ¿Ok? Eso, hermanos, es tenaz. Muy tenaz eso. ¿Dónde lo dice? Mateo 4. Dice, 4:14. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted examina y escudriña bien los evangelios, usted se da cuenta que el 80% del ministerio de Yeshua fue en esta región, en el norte de Israel, donde estaban las 10 tribus que ya estaban alejadas. Por eso dice, tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Por qué está la palabra Galilea? Porque a toda esa gente del norte, los de Jerusalén que se creían más santos que a los otros, despectivamente Galileos. Tú eres un Galileo, tú eres de Galilea, y Galilea, los judíos malos estaban en Galilea. Allá estaban los publicanos, los pecadores, allá estaba el bajo mundo de esa época en Israel, en Galilea, en Samaria. Por eso es que ya Isaías, el Eterno a través de Isaías ya había profetizado. Todo el tiempo la gran luz, el Creador, iba a tener el privilegio de tener en sus tierras, en sus calles, en sus pueblos. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, una luz les llegó, o sea, les amaneció. Increíble. Por eso es que Jesús se mantenía ya predicando, porque él dijo muy claro, yo solamente vine a buscar y a salvar a las ovejas. Yo no vine a conocer las pirámides de Egipto, yo no vine a conocer el canal del Suez, yo no vine a conocer... no. Jesús sí estuvo en Egipto cuando estaba niño, pero fue por una persecución. Porque el gobernador romano quería matar al niño.
pero ya él no duró mucho tiempo, ellos no duraron mucho tiempo allá. Ya cuando murió Herodes, ellos regresan a Judea y se asientan en Nazaret. En Nazaret. Por eso a veces a él le decían el Nazareno. Nazareno, porque él se crió ahí, él no nació ahí, se crió en Nazaret. O sea que aún también a él le decían Galileo, porque en Nazaret tampoco era que tuviera mucha fama y estaba en el norte. Pero él no nació ahí, él se crió ahí. Pero mucha gente pensaba que él había nacido ahí. Por eso Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque eran lugares de muy mala fama, hermanos. Muy mala fama. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero él vino a buscar no justos ni sanos, sino enfermos y pecadores. Bendito su nombre. Bueno, la luz, los sabios dicen, el propósito de la creación del mundo, ojo con esto, el propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. La luz que creó el primer día es la luz del Mesías. Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. Y por eso en Génesis se dijo, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero no se trata de una luz solar, sino otra luz más particular, más especial. Ahora vamos a mirar unos conceptos rabínicos acerca del nombre del Mesías en cuanto a su existencia desde antes de la creación del universo. Por ejemplo, Emery dijo, un rabino, el espíritu del rey Mesías fue predecesor a la creación del mundo. Ojo, el propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo. Ojo, el propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo. ¿Cuál fue el propósito? La piedad. Lo que dice de Timoteo que vimos ahora. Grande es el misterio de la piedad, o sea, la salvación. El espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh. Ojo con esto. Esto lo dijo un rabino en un comentario de Génesis Rabaj. El propósito de la creación es la luz del Mesías. El espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh. No que hayan dos espíritus, no, es el mismo espíritu. ¿Ok? El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. También está en un comentario rabínico sobre Génesis. Bachemesh. Como está dicho por nuestros sabios, es sabido que los días del Mesías, especialmente en el tiempo de la resurrección, son la esencia y término de la creación del universo por el Rey Mesías. Muy acertado este pensamiento, este midrash. Está diciendo, cuando el Mesías realice la resurrección de los muertos, de los justos, son la esencia y el término de la creación del universo. Acuérdate que Jesús dijo muy claro que él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y para poder crear ese cielo nuevo y una tierra nueva, tienen que destruir este sistema de cosas en el que vivimos actualmente. Esto tiene que ser destruido. Cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Bendito sea su nombre. Ok. Estos comentarios, hermanos rabínicos, es solamente una pequeña selección de la abundante evidencia que soporta un Mesías divino y existente
desde antes de la creación de todas las cosas. El Mesías mismo es el creador del universo. Y lo dicen varios textos. Esto no es un midrash, hermanos. Usted le puede decir a cualquier persona, Yeshua es el creador. Si otra persona te dice, no, el creador es Dios. Cuando una persona habla en estos términos es porque tiene una creencia politeísta. ¿Ok? Porque si usted le dice a esa persona, Yeshua es el creador del universo, y la otra persona te dice, no, Dios es el creador. O sea, esa persona nunca ha leído la escritura, no entiende las escrituras y la ha leído y se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque leemos claramente aquí en la escritura que dice que Yeshua es el creador. Por él fueron creados todas las cosas, sean invisibles, tronos, dominios, potestades, gobernadores. Todo fue creado por medio de él y para él. Y para él. ¿Ok? Y en Juan también lo dice. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? O sea que esta declaración implica es que el Mesías ya existía, o sea, el título ya existía desde antes de la creación. Él mismo no fue creado. Pero como título y como nombre de Yeshua, él fue creador y esto fue parte del proceso de la creación como creador. Colosenses 15, lo que acabamos de leer ahora. Ahora, consideremos la profecía crítica de Miqueas, capítulo 5, verso 1. Miqueas dice, pero tú, Beit Lehem, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, o sea, el que será Yahweh en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ¿por qué estamos enseñando esto esta noche? Porque hay algunas personas, algunos moré o roet en raíces hebreas que enseñan lo contrario. Ellos dicen, no, Yeshua fue creado y Yeshua solamente vino a asistir cuando nació y que Yeshua antes no existía y en fin. Entonces esas personas no entienden, no entienden. Entonces, sobre estas personas cae lo que acabamos de leer ahora. Lo que acabamos de leer ahora, cuando dice, cualquier doctrina o pensamiento que no esté enraizada y fundamentada en la Torá, no merece la confianza de un estudiante serio de la palabra. ¿Ok? No merece la confianza. Ojo con eso. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy importante eso. Bueno, hermano, vamos a parar acá. Ya son las 9:35. Se nos fue el tiempo. El miércoles.